Dígame, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Linda. Gusto noches, saludarle. Linda. Buenas noches, Linda. Muy, Buenas muy, noches, bien, gracias. qué bueno, me Noche, alegro. licenciada. Qué bueno. Hola, Lita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a dar un repaso, ya que es de forma virtual y aquí es un poquito mejor, ¿verdad? Es prácticamente de una forma visual, pues llegarle a ustedes, pues la información. Las resoluciones como tal no las puedo compartir. ¿Por qué? Porque ustedes no se van a dedicar a hacer resoluciones. Su trabajo es hacer memoriales, con los cuales, pues usted tiene que defender a su cliente. Usted no sabe si le va a tocar defender a la parte actora o le toca que defender a la parte demandada, pero usted lo que tiene que hacer es su mejor trabajo. Esa es la razón por la cual yo no le comparto una resolución. No tiene sentido, ¿verdad? Pero con todo gusto sí, le dejo un ejemplo, una minuta, ¿verdad? De un escrito, el cual usted puede utilizarlo como base para presentar su memorial de incompetencia. Vamos a hacer, en este caso, pues vamos a recordar qué fue lo que nosotros vimos anteriormente. Vamos a ver, déjenme ver acá un momentito. Entonces, recuerda que su memorial siempre debe de tener como que el encabezado. Este memorial, usted debe de utilizarlo, lo puede presentar usted en el primero, en el segundo, en el tercero, del primero al 15º, ¿verdad? Donde usted le corresponda donde se le indique la resolución de trámite, que pues ese juzgado va a conocer lo que es su proceso, ¿verdad? Ahora bien, acá, solo déjenme silenciar acá. Bueno, entonces, aquí expongo. Esta persona está actuando como mandataria especial con representación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Actúa bajo su propia asesoría y dirección y procuración. Aquí señaló casillero electrónico, porque recuérdense que sí o sí, ustedes tienen que señalar un casillero electrónico. Ustedes, la primera experiencia que van a tener con un casillero electrónico es cuando ustedes se vayan a juramentar. ¿Por qué? Porque la corte les pide que aperturen su casillero, porque ahí es donde les van a notificar para poder indicarle qué día se debe presentar para la juramentación. O sea, desde ahí, desde ese momento, usted ya cuenta con casillero. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la relación de los hechos, qué fue lo que pasó, recordando un poquito este memorial. La razón de la incompetencia por razón de la materia existía precisamente para adecuar el conocimiento de un conflicto, donde la naturaleza específica por la ausencia o atribución legal de una determinada competencia a favor de un órgano jurisdiccional, ente, poder territorial. Y el presente caso, la competencia que le corresponde al órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo, permitiéndole al juez al cual me dirijo abstenerse del proceso por no tener atribuido el conocimiento del asunto por razón de la materia, debiendo al régimen administrativo en el que presentó sus servicios, la actora, al ser pues contratada bajo el reglón 189, otros estudios y o servicios, aspectos que bajo su propio consentimiento y al saber y entender condicionando ella misma la presentación de sus servicios al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Las reglas de ley de las contrataciones del Estado en una disposición especial de trabajo establecidas en la competencia del órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo para la resolución de sus controversias. Entonces ella decía que no podía venir acá y obviamente demandar por en la vía ordinaria laboral, sino que
entender de esta abogada, ¿verdad? Esta colega, decía que debía someter, pues, obviamente, este juicio a lo que es el contencioso administrativo. Bueno, entonces ya nosotros presentamos nuestro memorial. Hay dos tipos de incompetencia. Recordemos que es, ¿cuáles son esas dos? ¿Cuáles son esas dos? Territorio. Ex, Territorio. territorio y materia. Fundamento, 300, 309 del Código de Trabajo. 309. Muy bien. Entonces, el plazo que yo tengo para presentar esta incompetencia, ¿cuál es? ¿Cuál es el plazo? 3 días, ¿no? Ajá, fundamento. Creo que está en el 309 o Excelente. 310. Bueno, Ah, o ahí está. no, Vamos. 310 es el trámite. Excelente. 309 sería. Ajá, muy bien, excelente. Vale. Entonces nosotros vimos que existen resoluciones como decretos, autos y sentencias. Entonces, si usted se da cuenta, presentado nuestro memorial de incompetencia, ¿se va a dictar un decreto o un auto? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Decreto o auto? Decreto. Autolic. No. Sí. ¿Por qué creen que es auto? Ahorita vamos a dar. ¿Por qué creen que es auto? El artículo 309 menciona, Lida, que se remita a los autos. Ok. Autos. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Que se dirija a qué? Leamos un poquito después desde el punto donde dice también, pues, Oliver, si es tan amable, ¿qué dice? Sí, ahí menciona que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y le remita los autos. Ok, entonces aquí estamos hablando que es al final, ¿ok? Porque solo por así no puedo, o sea, solo por así, sin que dar una audiencia, sin que te presenten medios de prueba, ¿tú como juez darías las actuaciones de un expediente, Oliver? Oliver, Sí, Lida. te pregunto, tú fueras el juez y vengo yo y te presento un memorial de incompetencia. Como aquí me dice que se inhiba de conocer y el asunto y se remita a los autos, tú le pasarías ese expediente que está bajo tu guardia y custodia a otro juez sin haberme dado una audiencia, sin haberme dado lo que es que yo pueda presentar mis medios de prueba para decirte que lo remitas. ¿Tú lo trasladarías así por así porque yo te estoy pidiendo que lo hagas? Mm, ¿Qué crees tú? Tú tienes, dale. ok, tú tienes una No, responsabilidad. sí, no, Entonces, no, no lo yo, trasladaré. exacto, yo tengo que demostrarte a ti que efectivamente lo tienes que trasladar y eso se da por medio de una audiencia y por medio de una prueba, ¿ok? Entonces, y se traslada mediante el auto, porque obviamente ya el auto se dicta al final. Entonces, si aquí me está diciendo que se tiene por recibido el memorial, ¿esto es un decreto o es un auto? Es un decreto Decreto. donde se le da recibido el memorial, licenciado. Exacto. Entonces, ¿por qué les enseño esto? ¿Cuál es mi finalidad? Yo sé que ustedes no van a tramitar, porque esa no va a ser la función suya. Usted lo que va a hacer es llegar al juzgado y tiene que ir a pedir la carpeta judicial. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que leer. Y usted como abogado debe saber diferenciar cuándo es un decreto y cuándo es un auto, para que usted, cuando tenga algún tipo de inconformidad, como en el caso de este, que es un decreto, no le va a decir usted al oficial, mire, este auto, ¿cómo cree que se miraría ahí? ¿Qué cree? ¿Cómo cree que se miraría? Si yo le digo que este es un auto.
¿Qué dirían? Que no sabemos la clasificación de las resoluciones. No es abogado. No es abogado. Entonces, ¿qué está haciendo, verdad? Entonces, por eso le estoy enseñando a diferenciar entre un decreto y un auto para que cuando usted vaya al órgano jurisdiccional sepa pedir los documentos, sepa pues preguntar, mire, en base a este decreto tengo esta de duda, ¿por qué me resolvió de esa manera? Miren, en el auto yo creo que tengo duda con esto, presento pues algún tipo de recurso. Tiene que hablar según la resolución, podemos presentar, eh, por ejemplo, contra un decreto, sé que todavía no vamos por ahí, pero ¿puedo presentar un recurso de apelación? No. ¿Contra un auto puedo presentar un recurso de apelación? Sí. Entonces debemos de identificar cuáles son las resoluciones para poder presentar nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, en este caso es un decreto. Me está diciendo que me recibió mi memorial y los documentos que yo adjunté a mi memorial, ¿sí? Entonces aquí dice, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, agrega sus antecedentes, se tiene por acreditada la calidad con que estaba actuando, la que vimos en el memorial, se toma el auxilio profesional, dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones, que es el casillero, y en términos expuestos se tiene por interpuesta, ¿qué cosa? ¿Qué se tiene interpuesta? Incompetencia por razón de la materia. Aquí es por materia, porque si se dieron cuenta estaba diciendo que que debíamos de llevar por un juicio de un contencioso administrativo y no un juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces, por ofrecido los medios de prueba de la incompetencia promovida, córrase audiencia a la contraparte por ¿cuántos días? ¿Cuántos días se le da audiencia? ¿Cuántos días? Por 2 días, dice. 2 días, Ya vimos en la ley del organismo judicial los plazos. 2 días lo que es audiencia. Vaya. Entonces, por interpuesto, ¿y qué pasa? ¿Por qué los abogados presentan la incompetencia? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa ahí? Hasta pongámoslo de otro color. ¿Qué pasa y cuál es la finalidad de presentar una incompetencia? Suspender, Lica. Suspender. Entonces, usted como abogado de la parte demandada, ¿qué va a querer hacer? ¿Qué va a querer hacer? Detener, ¿verdad? Porque usted no quiere que su clienta sea condenada, ¿verdad? Entonces, lo que usted tiene que utilizar son los medios o las herramientas. Entonces, eso sí, hay una consecuencia, pero mirémoslo despacito. Bueno, entonces muchos colegas lo que hacen es presentar un memorial, por ejemplo, aquí vamos a utilizar el primero, donde la incompetencia por razón de la materia. Me está dando audiencia por 2 días. Y me está diciendo entonces la honorable juzgadora en la resolución, en este decreto, que me va a suspender el asunto principal. O sea, el juicio o la demanda ordinaria laboral me la suspendió, quedó en pausa. Así cuando tenemos un televisor y le ponemos pausa, ahí quedó en pausa. Bueno, quedó en pausa en tanto no resuelva el asunto incidental. Media vez no se resuelva esto, no puede avanzar lo otro. Bueno, ya me lo recibió, me está dando lo que es una audiencia de 2 días y después de que me dé una audiencia de 2 días, me va a dar qué cosa, ¿cuál es el otro plazo? ¿Cuál es el otro plazo? Apertura a prueba, licenciado. Excelente. Apertura a prueba. ¿Por cuántos días? Por 8 8 días, días. licenciado. Excelente. Entonces, se te admite para su trámite el presente memorial, ¿verdad? Se tiene por evacuada la audiencia, ¿verdad? Que se me confirió de la incompetencia por razón de la materia. Ahora ellos me van a dar
el momento procesal oportuno para que presente la prueba. Muy bien. 8 días comunes a las partes, ya me dio las 2 de audiencia, ahora la prueba. ¿Esto es un decreto o es un auto? Con toda seguridad, ustedes ya saben. Decreto. Excelente. Bueno, entonces aquí yo tengo dos extremos. Vamos a ver uno con lugar y vamos a ver otro sin lugar. Déjenme ver. Miremos este primero. Este va a ser aquí me está diciendo que este va a ser uno. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Sin lugar. Sin lugar. Sin lugar. Vale. ¿Será que este es un decreto o es un auto? Un auto. Excelente. Un auto. Un auto. ¿Por qué es un auto? Por el por tanto. Porque es, ¿qué dice la ley del organismo judicial? A ver, ¿qué dice? ¿Fundamento? Que el auto resuelve y un decreto de mero trámite. Exacto. Entonces el auto resuelve, por eso dice, por lo tanto, por eso se lo subrayé acá. Y este lo vamos a ver sin lugar. Vale, subamos pues. Recuerde que la resolución, usted primero va a encontrar el número de expediente, después el juzgado que le está resolviendo. Después de eso, como punto número 3, va a encontrar la fecha, porque a la hora que usted quiera presentar un recurso, ¿usted contra qué fecha lo va a presentar? Con la que está acá arriba. Muy bien. Entonces, como es un auto, aquí me está diciendo, si se da cuenta, entre la diferencia entre un decreto y un auto, aparte del por lo tanto, dentro del auto hay un resumen de lo que habló las dos partes. Dice, a sus antecedentes el memorial identificado, bueno, en virtud del estado guardan las actuaciones procesales y no ser necesaria la apertura a prueba, dentro del presente asunto se tiene a la vista para resolver la cuestión de incompetencia por razón de la materia. Va. Considerando legal. El que sea demandado requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón del territorio, 1, o por razón de la materia, 2, podrá acudir pidiéndole a que se inhiba de conocer y emita lo actuado al juez que corresponda. Considerando los antecedentes. Aquí cuando dice considerando los antecedentes es el resumen que dijo las dos partes. En el presente caso, la parte demandada, Jorge Augusto Tejeda Antonio, argumenta, contrató a la señorita Carmen Sofía León Girón para que presentara sus servicios profesionales en redacción y fotografía, estableciendo en la cláusula 4ª del contrato que ella adjunta en el memorial de la demanda, o sea, aquí estamos hablando que es la persona que está interponiendo, o sea, el abogado de la parte demandada, él es el incidentante aquí, él está promoviendo este incidente de incompetencia por razón de la materia, él está diciendo que el contrato que ella adjuntó a la demanda, que cobraría honorarios por los servicios prestados a mi persona, fueron montos iguales pactados en un contrato de naturaleza civil, ¿sí? La relación que existió entre la actora Carmen y mi persona nunca figuró un contrato de trabajo, nunca, dice acá, ¿eh? ¿Por qué? Porque la abogada está defendiendo a su cliente, ¿sí? Pues no existen los elementos propios y característicos de una relación laboral. Me refiero a los elementos personales, reales, formales, lo que configura. Y les pregunto a ustedes para seguir avanzando,
¿Dónde están las características de un contrato? Los presupuestos que se deben de dar para esa relación laboral. A ver, pilas Tal vez ustedes. en el Código Código Civil, Civil, Ligda. artículo 1251. Ok, estamos en laboral. ¿Qué es lo que debemos mencionar? Perdón. ¿Ah? Ustedes pueden. Estamos en laboral. ¿Cuáles son esos presupuestos que se deben dar en el contrato? Acuérdense que ustedes son pilas en todas las ramas, pero si estamos ¿Sea en... lícito? No. ¿Qué manda? ¿Sea lícito? No. No. O- ¿Cómo no. fundamentas? ¿Cómo fundamentas que tú vas a tener? Léanme el artículo 18, por favor. ¿Qué dice? Dice contrato individual de trabajo. Sea cual fuere una persona, trabajador, quede obligado a prestar a otro patrono sus servicios personales o ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Vamos a comenzar desde un principio. Artículo 18. Un contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, ¿qué dice que es? Es el vínculo económico jurídico. Vínculo económico jurídico. Número 1. Póngale ahí número 1. ¿Qué cosa? Vínculo económico jurídico. Sigamos, compañerito, leyendo, por favor. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿O quién me puede apoyar ahí? Mediante el que una persona, trabajador, queda obligado a prestar a otro patrono Cosa. Número su 2. servicio. Número 2. ¿Qué cosa? Mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra Número 2. patrono Ajá. sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente Y número 3. bajo la dependencia continuada y dirección inmediata Dirección inmediata. o ¿Y número delegada de esta última, ¿Y número 5? a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Ok, entonces las 5 características o los 5 presupuestos que tiene un contrato individual de trabajo son un vínculo económico jurídico, sus servicios personales o ejecutarle una obra determinada personalmente, tiene que ir directamente. Tiene que haber una dependencia, ¿qué? Continuada. Número 4, tiene que tener un jefe, ¿verdad? Una dirección inmediata o delegada. Y tiene que haber ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Una retribución de cualquier clase o forma. Esas son las 5 características o los 5 presupuestos que debe tener su contrato. Muy bien. Sigamos leyendo. No existen los elementos propios y característicos de una relación laboral. Me refiero a que los elementos personales, reales y formales que lo configuran, entre otros, porque tampoco se dio elementos de la subordinación, dependencia continuada y dirección inmediata. Eso es lo que está diciendo la abogada del demandado, ¿verdad? Que al presentar este incidente se convirtió en incidentante. Bueno, elementos característicos del contrato de trabajo, ya que el actor nunca estuvo sujeto a un horario de trabajo, a una jornada determinada, ni a un deber de obediencia y disciplina, pues sus servicios profesionales los desarrollaba libremente. Tampoco estaba sujeto a una dependencia ni dirección inmediata. Su grado de profesionalización nunca puede constituir una relación individual de trabajo. La otra parte, al evacuar la audiencia conferida, manifestó, y se copia lo que textualmente habla en su memoria, por eso está hasta dentro de comillas. Se cumplen todos los elementos que conforman un contrato individual de trabajo. Se celebró
un vínculo económico jurídico porque los servicios que presté como periodista deportiva de la revista deportiva, el salario que recibí, los servicios de relación fotografía que presté, ese empleador correspondía a un beneficio económico para dicha parte, es jurídico porque dicha relación contractual está regulada en el Código de Trabajo, prestación personal del servicio porque presté un servicio personal en la relación laboral, por lo cual no pude ser sustituida por otra persona. Dependencia continuada, porque no podía realizar mi trabajo si dicha persona no me proporcionaba todo lo necesario para la ejecución de las labores. Por ende, no laboré por cuenta propia, ni con mis propios instrumentos de trabajo. Cubría los eventos deportivos por el señor Jorge Tacatá y me ordenaba en el lugar la forma en el que él me indicaba. Asimismo, estaba obligada a someterme a la autoridad disciplinaria del patrono, pues estaba sujeta a un horario y a prestar los servicios de la relación en el lugar de la sede de la empresa mercantil. Obligaciones que si no cumplía eran motivo de una llamada de atención. La retribución por la prestación de los servicios devengaba un salario, es evidente la naturaleza de la relación laboral. Como honorables juzgadores, ¿qué dirían ustedes? ¿Dejamos sin lugar o con lugar este incidente? Con lugar. ¿Qué manda? Con lugar. Con lugar. O sea, usted le dice al que promovió el incidente que sí tiene la razón. Ah, perdón, Sin lugar, sin lugar porque sí hay. Ok. ¿Se han cumplido los presupuestos entonces del artículo 18 del Código de Trabajo? Sí. Ok. Sí se cumplió. Entonces, Sí, se cumplieron. ok. La juzgadora, al efectuar el estudio correspondiente, concluye, conforme a lo normado por el artículo 126 del Código Procesal Civil, quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos en su pretensión, la cuestión promovida indudablemente constituye un punto de partida para el conocimiento del incidente ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de establecer si el tribunal es o no competente para tramitar y resolver la pretensión delegada por el demandante. Al agotarse el diligenciamiento por parte del tribunal sobre la recepción de prueba propuesta por la parte demandada, se estima que los hechos los cuales se fundaron la cuestión de incompetencia por razón de la materia, pues no resultan válidos. O sea, le está diciendo que sus argumentos no son válidos, tomando como base, por un lado, la parte incidental. El señor Jorge Augusto manifiesta que no existe elementos suficientes para determinar un vínculo, según él, dentro de las actuaciones como parte de la prueba aportada y se encuentra la documentación la cual se establece que puede darse los elementos de una relación laboral. Por la parte incidentada, con el incidente en este caso particular lo relativo a la prestación de los servicios personales y bajo una dependencia continuada, la dirección inmediata, lo cual conforma la doctrina más generalizada, el elemento determinante que define que el vínculo laboral resulta ser la subordinación o la dependencia jerárquica, conforme lo determina el artículo 18 del Código de Trabajo, que puede determinar dentro de los contratos celebrados entre las partes. Entonces, apreciando las alegaciones se determina la posible. ¿Por qué posible? ¿Por qué no le dice la existencia? ¿Por qué le dice la posible? Porque faltan pruebas. Pero si y aquí ya precluyó, acuérdense los principios procesales, y aquí el incidente ya precluyó. A ver, ¿quién más? ¿Qué dejamos en pausa? Porque no hay sentencia, Liga. Ajá, porque dejamos en pausa Tiene que qué llevar el cosa. proceso para demostrar que existe. Exacto. ¿Qué es lo que nos demuestra la relación laboral? ¿El incidente o el juicio ordinario laboral que dejamos en pausa? El juicio ordinario. El juicio ordinario. Y al haber promovido el incidente, ¿se quedó en pausa o no se quedó en pausa? Sí. Ok. Entonces dice, apreciando las alegaciones se determina la posible existencia de una relación laboral entre las partes, pero en todo caso será a través de la tramitación ¿de qué?
¿A través de El qué? juicio Juicio ordinario ordinario. laboral. Del juicio ordinario. El que dejamos en pausa cuando se presentó este incidente, ¿verdad? Puede determinarse si proceden o no las reclamaciones del actor a través de una incompetencia por el incidentante. Logre desvanecer la no relación laboral alegada por lo interior. Debe hacerse la declaración de los derechos correspondientes. Citas de ley. Por lo tanto, este tribunal con fundamento, considerando las leyes citadas, declara resolver ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Sin lugar. Sin lugar. Sin lugar. Y la declara sin lugar porque aquí me está diciendo, por razón de la materia planteada por el incidentante fulanito de tal, por lo anterior considerado, impone obviamente a la parte incidentada una multa de 100 quetzales. ¿Por qué le impone la multa? Eso lo dijimos en clase, que había una consecuencia cuando se presentaba una incompetencia como para retardar el proceso, porque usted como abogado de la parte actora dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, una incompetencia por razón de la materia. Pero hay una consecuencia. Usted la puede presentar. ¿Qué dice en relación a esa multa? ¿Se recuerdan que lo vimos? Artículo 300, ¿qué? 312. ¿Qué dice? En las resoluciones de los tribunales encargados de dirimir las competencias, se debe calificar si es o no frívola la excepción de incompetencia. En caso afirmativo, se impondrá al litigante que le interpuso una multa de 10 a 100 quetzales. Ok, entonces aquí hay una consecuencia, porque no debió haber presentado una incompetencia, pero lo que este abogado quería era dilatar, ¿qué cosa? Tiempo. ¿Qué quería hacer? El juicio ordinario laboral. El juicio ordinario. Quería detenerlo, ¿verdad? Prácticamente. Entonces presentó esta incompetencia. Ahora vamos a ver el otro extremo. Vamos a ver una donde es declarada con lugar. Vamos a ver. De igual forma, esto es un auto, ¿sí? Esto no es un decreto, es un auto, existe un por lo tanto. Hay un resumen de lo que dijo las dos partes y aquí estamos hablando uno con lugar por razón del territorio. Leamos, pues, ¿por qué fue? Porque aquí me está diciendo que está con lugar. Bueno, la resolución, juzgado, número de proceso, la fecha, y aquí me está diciendo incompetencia por razón del territorio. Bueno, el demandado interpuso un incidente declinatorio por razón del territorio, argumentando que la notoria incompetencia del señor juez para conocer este juicio ordinario laboral, presentado por el señor Juan Gabriel Abascal Canceló, quien pretende someter su conocimiento pretensiones que son de competencia exclusiva del juzgado del departamento de Suchitepeques, ya que de conformidad con el memorial de demanda de fecha 17 de febrero del año en curso, claramente expone que el demandado que inició la relación laboral como asesor técnico profesional, vamos a ir subrayando, técnico profesional, para realizar trabajos en la fábrica de productos lácteos en la finca San Jerónimo, ubicada en el kilómetro 163, carretera Patulul, conduce a San Lucas Tolimán, así también la parte actora que de conformidad con la documentación que adjunta su demanda específicamente en el acta de adjudicación de conciliación número tal, trabajó en la ciudad de Mazatenango con fecha 8 de enero de 2010, manifestó en su vecino domiciliado del municipio de Santa Lucía, Cochumaguapa, departamento de Escuintla, y que de conformidad con el artículo 307, ¿qué dice el artículo 307? ¿Qué dice el 307?
En Dice, los en conflictos los de conflictos. trabajo, la jurisdicción es improrrogable por Ujú. razón de la materia y del territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiere convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Ok, tiene que haber una cláusula, tiene que estar escrita dentro del contrato. Entonces, aquí en este caso, en el presente caso, dice, este presupuesto no existe, ¿sí? Ya que en ningún momento se pactó con la parte demandante alguna cláusula al respecto. Por otro lado, el artículo 314, ¿qué dice el 314? Salvo disposición en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. A. El de zona jurisdiccional a que corresponde el lugar de ejecución del trabajo. B. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. C. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre sí con motivo del trabajo. Y D. El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos, cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiere estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Ok, entonces estas son las reglas de la incompetencia. Póngale en grande. Entonces, aquí me está diciendo las reglas. Ahora bien, de las pruebas ofrecidas. Resulta que aquí ofrecieron que en el memorial de la demanda del año 2010, interpuesto por el señor Juan Gabriel, la resolución del fecha 29 de marzo, por el juzgado noveno, puede ser 18º, tercero, el que sea, ¿verdad? Que haya conocido, las legales humanas, el estudio de las actuaciones y análisis de la ley desprendan, la parte actora no evacúa audiencia conferida a pesar de que estuvo debidamente notificada. Aquí estas son las pruebas por el incidentante. El incidentado, el que promovió la demanda, no evacuó audiencia. ¿Y por qué creen que no evacuó? ¿Por qué creen que no evacuó? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? No evacuó audiencia porque será que la abogada o el abogado del demandado, el que promovió este incidente por territorio, que al promoverlo, este demandado se convirtió ¿en qué? Incidentante. Esa es la palabra correcta. Él se convierte en incidentante. ¿Será que él tenía razón, ya que no existía dentro del contrato alguna cláusula que menciona el artículo 307? ¿Qué creen? No sé si me doy a entender. Si no, con confianza, yo les explico. Miren, pues, está el actor y está el demandado. El actor presenta la demanda y el demandado, pues, está a las expectativas. Se da cuenta que el actor promovió la demanda aquí en Guatemala. Entonces, usted, el abogado, el demandado, va a promover un incidente de incompetencia por territorio. Nos va a llegar nuestro momento de presentar nuestras pruebas y dentro de las pruebas va a decir, señora honorable juzgadora, honorable juzgador, en el artículo 307, que acaba de leer el compañerito, dice, cuando se hubiera convenido en los contratos o pactos de trabajo alguna cláusula, o sea, se dejó alguna cláusula, que obviamente poniendo los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador, donde al trabajador le daba la pauta que podía demandarnos en cualquier parte, si quiere, pues.
como no existe, aquí no existe esa bendita cláusula, ¿él a dónde nos tiene que ir a demandar? ¿Al juzgado de qué decía acá? Tuchitepeques. Exacto. Entonces, obviamente, el actor no podía decir nada, porque tenía razón, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que poner pilas. Si usted me está, por ejemplo, no es por hacer promoción, pero fue la Colgate, y resulta que estamos allá o ¿qué le dijera yo? Patitos S.A., para no hablar de una empresa. Patitos S.A., y resulta que está en Quetzaltenango, ¿en dónde lo tiene que ir a demandar? ¿En Quetzaltenango o tiene que venir para acá? Y Quetzaltenango. Eso es lo que está diciendo. Salvo que en el contrato diga alguna cláusula que en cualquier momento se puede demandar en cualquier lado, que es lo que está diciendo el 307, ¿verdad? O ya sea bien si hubiese determinado, ¿verdad? Algún convenio en los contratos o directamente que exista pacto directamente ahí y le den una de los artículos del pacto diga que pues el trabajador puede mandar en cualquier lado. Entonces, pero en este caso usted como está siendo contratado, usted se da cuenta que no era aquí en Guatemala, era allá en Quetzaltenango. Entonces le está diciendo, mire, le hago saber que el 307 dice que debe haber una cláusula en el contrato, la cual no figura, no está, entonces por lo tanto debe ser remitido. Entonces viene el actor, pues no evacuó porque dice, tiene razón, ¿verdad? Por eso no evacuó, pero no pasa nada. No evacuó. Si no evacuó, ¿qué está diciendo? Que la otra parte tiene la razón, ¿verdad? Entonces, posteriormente, la argumentación vertida en la parte incidentante, ofrecimiento de pruebas, el juzgado procedió a darle trámite a la misma en la vía incidental, ¿verdad? No evacuó a pesar de estar debidamente notificado, considerando que de conformidad con el artículo 307, que es el que leo que debe existir esa cláusula en los contratos, de jurisdicción improrrogable por razón de la materia y territorio, salvo lo que corresponde a jurisdicción territorial. Cuando se hubieran convenido en los contratos, pactos de trabajo, por tanto, el artículo 314, pues que el que acaba de leer el compañero, es el que a nosotros nos da las reglas. Estas son las reglas que determinan la incompetencia, ¿sí? Entonces acá las menciona y, por lo tanto, este juzgado, con base a lo considerado leyes citadas, resuelve declarar con lugar el incidente de declinatoria de incompetencia por razón del territorio, planteado por fulanito de tal, al estar firme el presente, ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? ¿Firme qué? Auto, ¿verdad? Auto. Entonces, remítase las actuaciones del presente juicio al juzgado y habla del juzgado de Suchitepeques, que era lo que el compañerito en el 309 al finalizar del primer párrafo dice, también podrá ocurrir ante el juez que considere competente pidiéndole que dirija el exhorto. Entonces, aquí, ¿de qué forma le va a dirigir las actuaciones? Por medio de un exhorto. ¿El exhorto es de qué? ¿Qué es un exhorto? Es de Del juzgado de misma jerarquía, se puede decir. misma jerarquía, de igual a igual, ¿verdad? Entonces dice acá, pidiéndole que dirija el exhorto al otro que se inhiba de qué? ¿Conocer qué cosa? Conocer en el asunto, ¿Y remita qué cosa? los autos. Los autos. Al estar firme el presente auto, remítase qué cosa? ¿Qué dice ahí? Las presentes actuaciones. Actuaciones del presente. Ahora ya lo manejamos. Para que remitiera este expediente tuvo que haberse agotado la vía ¿qué? ¿Cómo se llama esta vía? La vía incidental. Exacto, la vía incidental, porque lo manejamos por medio de los incidentes. ¿Ahora sí? Chicos. ¿Sí? Vale. Entonces tenemos los dos extremos. Vamos a ver el día miércoles lo que es la demanda. La demanda de una forma que nosotros vamos a realizar la demanda. Todavía no puedo meterme a prueba porque yo no le he enseñado cómo presentar la prueba. Pero vamos paso a paso. Vamos en el encabezado, vamos a ver, darle forma. Incluso le voy a enseñar, por ejemplo,
que si es aquí en Guatemala que presenta la demanda, ¿cómo es que se presenta la demanda si fuera sin asistencia de un abogado? La demanda se presenta de una forma verbal, pero a pesar que es verbal, sigue siendo escrita. Y si usted se da cuenta, en esta parte de acá, lo voy a ampliar un poquito más. Dice día, mes, año, hora, nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, vecindad, departamento, documento personal de identificación, dirección. ¿Será que esto es el encabezado de un memorial? ¿Qué creen ustedes? Sí. Pero se lo estamos dando con palabras que las personas puedan entender. Pero incluso aquí son como 5 hojas, vamos a ir despacio, pero le quiero enseñar que incluso una demanda verbal tiene las mismas formalidades que un memorial, pero eso lo vamos a ver el miércoles, porque ya vamos a ir empezando a ver nuestro memorial, vamos a ir empezando a ver audiencias, vamos a ir empezando a ver las excepciones, empezando a ver los medios de prueba y cómo diligenciarlos, pero vamos a ir poco a poco, vamos de la mano. Lo que quiero es que usted sepa, no me diga, mire, yo no sé hacer un memorial. No, yo sí le estoy enseñando cómo hacer un memorial. Incluso le estoy dando las herramientas, ¿verdad? Espérame, vamos a dejar de presentar acá. Incluso le estoy dando las herramientas porque le voy a dejar un memorial de incompetencia para que usted lo pueda tener. ¿Por qué no le comparto resoluciones? Usted no va a resolver. Su función es hacer memoriales, ¿sí? Eso sí es muy importante, que usted sepa hacer un memorial. Vamos a ver. Yo creo que aquí está. Ahí está. Entonces, si usted se da cuenta, si fuese una demanda nueva, en lugar de que aparezca ordinario laboral número tal, no podemos ponerle eso. Tenemos que decir demanda nueva. Incluso esto lo tenemos que hacer hasta en grande. Permítame. Tenemos que hacerlo en grande. ¿Por qué? Porque obviamente no sabemos a qué órgano jurisdiccional dirigirlo. Lo tenemos que dirigir al juzgado de admisibilidad, ¿verdad? Pero como en este caso no es una demanda nueva, sino que es un memorial de incompetencia, pues obviamente aquí ya tenemos el número. Juicio ordinario laboral, el número de proceso, el juzgado, ¿sí? Y aquí ya le vamos dando forma. El nombre de la persona, cuántos años, edad, estado civil. Esto sí se lo puedo compartir porque es como darle a usted una idea. Expongo, aquí estamos hablando en relación a los hechos, sus antecedentes, aquí está. Y ofrecimientos de prueba. En ofrecimientos de prueba lo tengo en blanco porque todavía no le he enseñado, pero vamos paso a paso. Pero sí, al menos necesito darle las herramientas necesarias para que usted vaya y sin miedo, pues, realice sus propios memoriales. Ok, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Les agradezco por su tiempo. Una bonita noche. Espero que lo que hayamos aprendido pues sea claro, ¿verdad? Y si no, pueden preguntar sin ningún problema. Con todo gusto yo les puedo atender. ¿Sí? ¿Ok? Vaya. Entonces es un honor para mí. Les quiero mucho. Feliz noche, chicos. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Licenciada, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.